hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Nosotros el domingo pasado estuvimos ya en esta página que es muy importante porque trae sobre todo una advertencia de HPV sobre las personas que, como algunos teósofos de la primera etapa, vieron algunas aparentes contradicciones sobre todo con el libro del budismo esotérico de Leadbeater. Vamos a repasar eso porque al final ella vuelve a esto y es lo que pasa a la página siguiente. Recuerden que habíamos visto, no vamos a ver la llamada, que la última monada humana ya entró a encarnar antes del principio de la quinta raza raíz. Es decir, durante la tercera y cuarta razas ya entraron el grueso. La tercera porque ya había despertado la mente y por tanto se pudo empezar a expresar la parte superior de la evolución y completar el centenario, que también es lo que es posible a través del despertamiento de la mente, porque esa es la que puede hacer ese antakarana, ese puente entre la personalidad, la individualidad y completar la expresión centenaria del ser humano. Aunque no se complete totalmente hasta el adectado, pero ya está ahí, como si dijéramos latente lo que no ha podido completar, pero en sí el centenario ya está. Esa es la verdadera expresión de la monada humana en nuestro reino. Durante la cuarta, la tercera parte de Pitris, Anishvatas, que no habían entrado y despertado la mente de las mónadas más atrasadas porque consideraron sus vehículos, sobre todo su físico, muy inadecuado para ella, pues ya entraron. Y por tanto, definitivamente no pueden entrar más mónadas humanas. Tiene que hacerse cargo el lector, nos advierte HPV, por lo menos el que conoce el budismo esotérico, que las estancias que siguen en este volumen y en el siguiente se ocupan tan solo de la evolución de nuestra cuarta ronda. Otra diferencia que tenemos que tener mucho cuidado. La ronda siguiente, la quinta, la sexta y la séptima ronda de esta encarnación planetaria, nada más que van a estar en relación con esta misma humanidad, porque no se cambia del reino ya animal al humano, es decir, no hay metempsicosis, que se pueda traspasar hasta la nueva encarnación del sistema planetario. Y por tanto, estas rondas que quedan, y ya a partir de esta cuarta, esas condiciones que ella va a dar aquí o que está dando aquí, se van a mantener con esas mismas mónadas y completando en lo posible la etapa humana para todas ellas. Entonces, ella dice que las estancias que siguen nada más que van a tratar de la cuarta ronda, porque al principio, mutatis mutandis, hay, como si dijéramos, expresiones de la ley de la evolución, tanto para esta ronda como para la encarnación del sistema planetario completo. Por eso se ha hablado de las distintas rondas, pero también hasta cierto punto se han dejado, como si dijéramos, vislumbres de lo que va a suceder en las siguientes cadenas planetarias de este logos planetario. Pero ahora no.
lo que queda de estas estancias de cosmogénesis y todas las que vamos a ver de antropogénesis tratan de esta cuarta ronda. Esta última es el ciclo del punto de vuelta. Esta cuarta ronda. ¿Por qué? Porque es la más densa. Pero ya la quinta ronda va a ser equivalente en densidad de los globos, en densidad de la expresión de los reinos a la tercera ronda. La sexta va a ser proporcional a la segunda y la séptima a la primera. Perdón, Gaspar, no habíamos quedado en la página 191. Y ahí dice 151, perdón. Ay, perdóname. Sí, ¿verdad? sí. Me fui. Sí, es 150. 91. 51 Claro, 191 quedamos. 91 aquí. Óigame, gracias. Siempre, caballero. Pero sí le están viendo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ahora es 151 interno. Disculpe. Ahora sí, sí. Y es que como todo esto ya yo... Bien. Entonces, sí, nos habíamos quedado, perdón, eso fue ya hace unas cuantas de esas, en los distintas, ¿cómo se llama? Jerarquías que ayudan y que son llamadas ángeles, que son llamadas de distintas maneras en la literatura, sobre todo religiosa. Y entonces sí, es importante que nosotros nos demos cuenta de que todo esto es la expresión de jerarquías que no tienen el vehículo físico y que por tanto actúan como auxiliares del logo, con la siguiente, como si dijéramos, salvedad. Si son expresiones de la jerarquía que han pasado por el reino humano, están por encima de la ley kármica humana y tienen autoconciencia totalmente unida, es decir, trascendieron la individualidad con esa jerarquía. Las otras todavía tienen que pasar por ello. Y entonces, por eso es que hay estas combinaciones y es lo que se dice de que muchas veces, como es natural, no son ángeles superiores, ni ministros, ni protectores, ni heraldos del Altísimo, ni pueden ser mucho menos, como es natural, la interpretación judaica de mensajeros de cólera de Dios, porque lo divino no tiene cólera ninguna posible. Y entonces, estas todas expresiones son las que van a posibilitar que el ser humano no tiene que mandar a estos devas o a estos dioses, si sobre todo no tienen la verdadera superioridad de la conciencia de unidad jerárquica, sino que tienen algunas líneas más sutiles de servicio porque no tienen el cuerpo físico, pero tienen que pasar por eso para poder ser superiores a nosotros. Y es por ello que son las que tienen que ayudarnos o las que nos pueden ayudar a que el ser humano paralice la personalidad inferior y entonces llegue al pleno conocimiento, como las verdaderas jerarquías superiores lo tienen, de la no separatividad del ser superior, que es el ser uno y absoluto, es cuando el hombre único puede llegar a ser como uno de nosotros, utilizando otra vez, ella lo pone entre comillas, la frase de la estancia. En sana verdad,
todo así llamado espíritu es o bien un hombre desencarnado o un hombre futuro. Porque no puede haber en un nivel individual otra cosa que o un alma que ya tuvo una encarnación humana y más ahora que ya se cerró la puerta, como habíamos visto en la otra parte que estábamos pensando que era donde iba a empezar el repaso, y los que no hayan alcanzado eso de esas jerarquías, pues van a ser un hombre futuro. La etapa humana no la puede eludir ningún alma evolucionante, ninguna mónada pertenece, que es la verdadera esencia de toda alma manifestada. Y entonces, ella nos dice, así como desde el arcángel más elevado, o Dian Chohan, hasta el último constructor consciente, que son las clases inferiores de entidades espirituales, es decir, los auxiliares de las jerarquías más relacionadas con la modificación de la forma, del espacio, de la materia. Todos ellos son hombres que han vivido eones en otro Manvántaras. Es decir, lo que ya pasaron es de la humanidad, tiene que ser de otro Manvántara planetario, porque la humanidad actual no ha llegado a esos niveles, nada más que una minoría, que son los que constituyen nuestra fraternidad de adeptos, pero pasarán a ser una jerarquía auxiliadora del logo de la siguiente cadena planetaria. Ahora nada más que pueden ser jerarquía de la humanidad. Es decir, lo que llamamos la jerarquía de la gran fraternidad de adeptos de nuestro planeta. Solo existe una omnisciencia e inteligencia indivisible y absoluta en el universo. La unidad no se fracciona jamás, aunque nos parezca en nuestro estado presente de evolución así, que estamos divididos, que estamos separados. Lo que tenemos es una barrera nuestra por falta de conocimiento de nosotros mismos. Y esta vibra a través de cada uno de los átomos y de los puntos infinitesimales de todo el cosmos. Es decir, esa vida una sigue estando en cada átomo. Pero claro, los organismos de materia densa en que habita la humanidad actual le impiden sentir la vida de los átomos, de la vida total, y nada más que sienten la vida de sus cuerpos, conformada por huestes elementales que están descendiendo y se están, como es natural, entrando en el maya de separatividad en que nuestra conciencia ha estado sumida desde ese descenso al reino elemental mientras está manifestada, al reino mineral, vegetal, animal y aún toda esta etapa humana hasta ahora. Sin embargo, este cosmos que carece de límites, el cosmos ya con K no está limitado, está expresándose limitadamente en el universo, pero en sí él es ilimitado y todo es el que tiene esos átomos en todos los puntos infinitesimales que carece de límite y al que las personas llaman espacio. El espacio, por eso, nos parece infinito y lo es en su esencia. Su aspecto manifestado indudablemente que está modificado en un tamaño, es decir, el tamaño de nuestro cosmos con C y sus 7 planos. Considerado, ¿no? Ese espacio independiente de cualquiera de las cosas que en él se hayan contenidas. Y ese es lo que tenemos que tratar de concebir, porque para la mente eso es como la misma seidad, inconcebible e inefable.
Pero tenemos que sea intelectualmente que tratar de separar que el espacio modificado para las expresiones de nuestro cosmos con C, con sus 7 planos y todos los reinos que en él están manifestándose, es totalmente un maya para que el espacio infinito pueda servir de corazón, de soporte a la manifestación, que claro, que no podemos estar manifestados fuera del cosmos, porque es imposible. El cosmos con K es lo que es infinito e ilimitado. Pero la primera diferenciación de su reflexión en el mundo manifestado ya es el reflejo, que es lo que decíamos el otro día, es puramente espiritual. Y los seres generados en él no se hayan dotado de una conciencia que tenga relación con la que nosotros concebimos. No puede poseer conciencia o inteligencia humana toda criatura o esos seres hasta que la haya adquirido personal e individualmente. Nosotros le hemos adquirido ya personal en cierto aspecto desde nuestra individualización. La base de lo individual está en ese cuerpo causal, pero no nos hemos conocido a nosotros mismos íntegramente para poder reintegrar nuestra conciencia a esa unidad, para ser conscientes totalmente de esa unidad. Ese es el verdadero mandamiento de hombre: conócete a ti mismo. Todo el orden de la naturaleza demuestra una marcha progresiva hacia una vida superior. Todo el proceso de la evolución en sus adaptaciones interminables es una prueba de esto. Nada más que puede expresar ese progreso hacia esa vida superior, que es la que tenemos que descubrir en nosotros mismos, que es la verdadera clave de la frase consagrada, tanto en el templo de Delfos como en todos los misterios antiguos verdaderos del universo, no solo de Grecia. Hombre, conócete a ti mismo. Sin esa clave, y no nos conocemos a nosotros en nuestra integridad y en nuestra verdadera relación con esa unidad de toda la vida. Y por tanto, con esa conciencia de la unidad del todo en nosotros mismos. Todo el proceso de la evolución con sus adaptaciones interminables es una prueba de esto. El hecho mismo de que tienen lugar adaptaciones, de que los más aptos son los que sobreviven en la lucha por la existencia, demuestra que lo llamado naturaleza inconsciente, ya que hay una llamada, la naturaleza tomada en su sentido abstracto no puede ser inconsciente, porque pues es la emanación de la conciencia absoluta. Es decir, tiene algún grado de expresión de conciencia. No puede tener una inconsciencia total porque es lo que existe, o digo, perdón, lo que es la esencia de la absolutividad, de la seidad, es el equilibrio de conciencia, inconsciencia, que es lo que llamamos absoluto. Lo absoluto no tiene posibilidad de polaridad. La polaridad nada más que puede manifestarse en lo que está en Manvantara. Y claro, por eso es que no podemos en el Manvantara llegar a una conciencia absoluta tampoco, porque somos un ser y los seres existen a través de expresiones de conciencia, la que podemos abarcar a través de nuestras expresiones manifestadas como ser. Y por tanto, un aspecto suyo
es decir, esa emanación de la conciencia absoluta, es por tanto un aspecto suyo en el plano de la manifestación. Es decir, que en lo manifestado siempre tiene que haber un nivel de conciencia que no es absoluta, pero que tampoco puede estar ausente. Porque si hay manifestación, esa manifestación es de la vida en la forma, y el aspecto vida tiene conciencia de acuerdo a la capacidad que tenga de conocerse e identificarse a sí mismo en ese nivel de expresión material. Y pregunta, ¿dónde está el atrevido que niega a la vegetación y aún a los minerales una conciencia suya propia? Y sí los había, y cada vez se van reduciendo más. Los materialistas van en, como dijéramos, a la defensiva, en retroceso, no renuncian, pero cada vez hay más estudios. En estos días María Luisa le ha mandado a los hermanos que estudian con nosotros y se puso en el chat de uno de los estudios de Skype que se han descubierto los sentidos primero en el reino animal, y que son 5, y aún en el vegetal, y que también pueden, claro, no como nosotros los concebimos en los animales y en nosotros, pero sí una cierta calidad de lo que llamamos visión. Aún en el reino vegetal les queda el mineral, que solamente los ocultistas saben que la cristalización no es nada más que la primera expresión de la vida y por tanto de su conciencia en el reino mineral, que sea perceptible para nosotros. Y termina la nota: todo cuanto puede decir esa persona que trate de negar la conciencia a la vegetación y a los minerales, es que esta conciencia se halla más allá de su comprensión. Ahí sí. Y es sobre todo los que han estudiado la conciencia del vegetal, que han tenido que hacer una serie de, como si dijéramos, investigaciones que le lleven, bueno, no es visión porque no tienen un globo ocular, etcétera, que le pueda dar una imagen, pero se compara algunas de los cambios en el vegetal con lo que podría ser ese sentido y con el que podría ser el del olor, etcétera. Está interesantísimo, y el que no lo tenga nos lo puede pedir por email o por cualquier vía que nosotros se lo trataríamos de enviar, porque es un paso enorme dado por estos científicos el que se atrevan a hablar de los 5 sentidos, y parece que está en relación con los sentidos de la humanidad. Nos preguntaba María Luisa, y estoy también en eso, de que lleguen a 5, porque son los que son están desarrollados en nosotros y son por tanto concebibles para nosotros rastrearlos en los animales y después rastrearlos en los vegetales. Algún día habrá quien lo pueda rastrear en los minerales, porque indudablemente que sobre todo las partículas subatómicas ofrecen una serie de características que dan la certeza de que tienen que tener conciencia y por tanto sentidos para que esa conciencia se exprese en el reino mineral. Por favor, me cierran los micrófonos, eso sí. ¿De hambre o de cansancio? Por favor, me cierran los micrófonos. ¿Hambreados? Aliméntanos, si puede. Díganle a quién es, por favor, que vean que vibra. Voy a ponerla. Por Marta, favor, puedes cerrar tu Alicia, micrófono. Marta Alicia, gracias. el micrófono. No escucha, Martín. Espérate, déjame ver. ¿No tiene forma ustedes ahí hacerlo? Porque Sí, yo tengo. Lo que pasa es que nunca lo hago porque ya se hizo.
No, todavía. Todavía. Ah, no, porque este es para... Uy, mi madre. ¿Quién es? Es Marta Alicia. Ni por enterada se da de que la No, estamos ya oyendo. la removí, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. Eso. Que vuelva a entrar. Pero con el micrófono apagado. No, no lo voy a reportar, pero Gaspar, podés designar, discúlpame que me entrometa, tal vez podés designar un coanfitrión y que esa persona te controle los micrófonos. sí, es lo que he hecho otras veces, pero no está hoy el hermano y no Ah. sé cómo nombrar a otros. Espérate. Déjame. Es sobre el cuadrito, yo no estoy en un celular, pero Sí, si no te hubiera ofrecido, pero en el cuadrito de la persona que se ofrezca, arriba en los 3 puntitos, cliqueas y aparece un menú y dice hacer coanfitrión. Por hoy, si quieres. A lo mejor sí, sí, espérate. ahí. José lo podría hacer. Sí, sí, la cosa es que yo llegue a ver, José Ahí Escudillo. la pantalla y hablé para que pueda ver. no, no lo veo. Ahora A está veces callada, ¿verdad? Sí, yo la puedes, activé a ella, que podía hacer si no están ni atendiendo y no están oyendo, pues bueno, no puedo ahora porque estamos perdiendo mucho tiempo y es 1 hora nada más. Gracias, Ahora. José, por eso, pero todavía lo voy a aprender porque la verdad que ahora yo soy muy lento para estas cosas. Mi cerebro ya, después de los 60, los cerebros empiezan a perder velocidad. Imagínense el mío con 82. Gracias por la oferta y por la idea de Milce. Sí, lo tengo que aprender para poder hacerlo cuando Valentín no está. Emil Sí, se me ha puesto ahí para el cursito de Zoom. sí, no, por fuera, cuando termine la clase, en otro momento me contacto y le explico. Gracias, muchas gracias. Dios te No, bendiga. por Miguel. favor. No, Bien. por favor, a ti. Entonces, demuestra que lo llamado naturaleza inconsciente es en realidad un conjunto de fuerzas manipuladas por seres semi-inteligentes, que son los elementales, guiados por elevados espíritus planetarios. Siempre se le llaman, como dijéramos, en el término general, Dian, que tiene que ver con Dian y con inteligencia, Chohan, señores de inteligencia, cuya agregación colectiva forma el verbo manifestado del logos inmanifestado. Recuerden, logos nunca es un ser individual. Es una jerarquía de grandes seres. Y eso lo vemos desde la fraternidad de adeptos hacia arriba. Y lo que van es creciendo en capacidad de dirección de mayor parte del sistema. O de un sistema completo, planetario, de un sistema solar, de un sistema universal. Fíjense cómo llega a ser el verbo del logos inmanifestado y constituye a la vez la mente del universo, es decir, el anima mundi o el alma universal o mente universal. Recuerden que todas estas frases se usan en la literatura antigua. Y su ley inmutable, porque estas jerarquías son expresiones de la ley del sistema que rigen, del sistema que guían, del sistema que ellos están poniendo en movimiento a través de esto que es ese verbo, esa expresión de lo que es sonido insonoro, pero sonido. Cualquiera que sea el destino que el porvenir remoto reserve a estos escritos, esperamos haber probado hasta aquí los hechos siguientes. Y esto ya es el resumen de lo que ustedes tienen en la obra original del primer tomo
de español de la doctrina secreta. Porque recuerden que el primer tomo de español es nada más que la primera parte del primer volumen. Primero, la doctrina secreta no enseña ateísmo alguno. Aparte, todos los que hayan seguido las notas del capitán Bowen para poder irse relacionando con la doctrina secreta, este es uno de los puntos fundamentales que HPB le recomendó a él y a todo estudiante, como es natural, porque Bowen las anotó y nos las legó como una guía. Y este es el resumen numerado que ella habla al final de Cosmogénesis del primer volumen, que es el final del primer tomo de español. Primero, la doctrina secreta no enseña ateísmo alguno, excepto en el sentido hindú de la palabra nastika, o el rechazo de ídolos, incluyendo a todo Dios antropomórfico, de cualquier mitología. Un nastika es el que, vamos a decir, reconoce que aunque haya inteligencias directoras, ninguna de ellas es un ser humano con las pasiones, con o una individualidad humana separada, porque eso es una contradicción de la ley de esta unidad de la vida y de esta unidad de la elevación de los Dhyan Chohans como jerarquías de seres que llegan a ser el gran logos manifestado, el gran logos cósmico manifestado, que incluye a todos los sistemas y a todo el universo, vamos a decir, porque son la expresión manifestada del logos inmanifestado, que recuerden, nunca puede manifestarse. Ofrece la ideación del plan de esa etapa, de ese sistema que va a manifestarse, pero se retrotrae al seno de la seidad, no puede salir de ella. Por eso el logos cósmico inmanifestado. Pero ninguna expresión divina retiene ni las limitaciones de conciencia, pero ni aún las limitaciones de forma de la humanidad. En este sentido, todo ocultista es un nastika. Es decir, si nosotros aspiramos a estudiar la verdadera teosofía, que es la esencia del ocultismo, de la doctrina esotérica, no podemos tener esa superstición. Esa es una de las supersticiones que se abandonan antes de poder seguir entrando en los aspectos conscientes de la ley de la manifestación. Esa es una ley. Esa es parte de la ley. El segundo punto. Admite un logos o en el lenguaje limitado de las religiones, creador. No se crea nada porque todo es. Y no hay forma de aumentar esa realidad ni de disminuirla. Pero bueno, cuando se manifiesta, surge de lo inmanifestado a lo manifestado, pero no crea nada. Pero es un creador en el sentido relativo que se da a la palabra, porque es más difícil mantener la idea de la manifestación en la mente nuestra, que es muy limitada, y es colectivo. Nunca es un individuo. La individualidad es exclusiva de la humanidad. Todo lo que se manifiesta anteriormente se manifiesta como almas grupales. Todo lo que va más allá del ser humano es una jerarquía de conciencia unificada de todo el que puede culminar su evolución humana y expresarse colectivamente como leyes. Aunque cada uno de los componentes, esta es una de las maravillas de esta ley de evolución y esta ley de realización,
cada una de esas unidades anteriores o conciencias individuales retiene una contribución única o unicidad a esa inmensa jerarquía que se manifiesta con una total unidad, pero donde, como si dijéramos, brillan todos los colores o todos los iridiscencias que van a aportar algo que ninguno de los otros aporta. Este es otra de los conceptos más difíciles de la filosofía esotérica. Y entonces ellos son creadores colectivos del universo, un logos, un demiurgo, otra palabra usada en la filosofía, y después algunos teólogos la han usado, pero en un sentido muy inferior, en el sentido que se implica al hablar de un arquitecto, es decir, una dirección inteligente. Y por eso pone arquitecto también, porque no es un arquitecto que hace un plano físico, que hace un proyecto de construcción. Como creador igual, ¿no?, de un edificio, el arquitecto le da las características, pero es con la inteligencia, en este caso, de la ley universal. Aunque el arquitecto no ha tocado jamás una piedra del mismo, es decir, que no es el albañil que construye, no es el masón, sino que habiendo proporcionado el plano, deja todo el trabajo manual a los obreros. Es decir, el logos, una vez tomada la ideación que del primer logos recibe, y ese segundo logos a través del tercero lo entrega a las jerarquías de los distintos niveles, de los distintos departamentos, especializaciones, el nombre que ustedes le quieran dar, son los que de verdad van diferenciando el espacio directamente, porque es lo que es, no hay materia verdadera, hay mayábicas diferenciaciones del espacio, y eso lo hacen estas jerarquías inferiores o estas jerarquías del demiurgo, estos masones, estos verdaderos constructores, en un sentido siempre entre comillas. Son los obreros, ¿eh? En nuestro caso, el plano fue proporcionado por la ideación del universo. Es la ideación del primer logo. Y el trabajo de construcción quedó a cargo de las huestes, las jerarquías, y de las fuerzas y poderes inteligentes, dianchohánicas en el más alto sentido, y después haciendo una, vamos a decir, escalera, una escala de diferenciación aparente y de trabajo específico de cada escalón. Pero ese demiurgo no es una deidad personal. Esto es un Dios extracósmico imperfecto, sino solo la colectividad de los Dianchohans y de las demás fuerzas, que a veces se le dan otros nombres, y por eso ella pone este nombre más genérico, pero no fuerzas mecánicas, fuerzas conscientes e inteligentes, todas, aunque no en el nivel más alto de dianchohánico, que son los que constituyen en la cúspide el logo, tanto cósmico como planetario, como digo, solar, planetario, etc. El tercer punto, en cuanto a estas últimas, estas jerarquías, ellos o ellas son duales en su carácter, estando compuestos de A, energía bruta y racional, es decir, la fuerza en un sentido más cercano a la fuerza física, cercano porque figúrense, tiene que atravesar muchos planos desde donde se manifiesta en el primer nivel superior, inherente en la materia, es decir, inherente en el espacio diferenciado, y
diferenciable, porque indudablemente que esas diferenciaciones van abarcando 7 planos, primero cósmicos, después 7 planos solares. Y B, el alma inteligente o conciencia cósmica, ya como manifestación de ese espíritu, como manifestación de esa alma universal que guía y dirige a aquella energía y que es el pensamiento dianchohánico. Esos dianchohan colectivamente expresan ya la ideación, la objetivan, vamos a decir, la organizan en lo que llamamos pensamiento, que refleja la ideación de la mente universal. Es decir, que va a ser un reflejo de esa primera ideación o reflejos sucesivos, porque en cada plano, claro que van variando. Y es todo, entonces, una serie concatenada, inteligente y con expresiones de diferentes aspectos de la ley una en aparentes leyes múltiples, pero sigue siendo una ley una, parte del Maya. Pero a las conciencias que están en los estratos más cercanos a lo que llamamos la humanidad, a las jerarquías constructoras, recuerden que, por ejemplo, en la Cábala son 10 grandes sefirot, es decir, 10 grandes expresiones de la más alta a la más baja, correspondiendo con estos 10 números del universo, etcétera. Todo tiene esto su simbología, pero también su realidad. El resultado de esto es una serie perpetua de manifestaciones físicas y de efectos morales en la tierra. Porque si se manifiesta en la forma, da, y vamos a decir, varía y hace expresarse distintos aspectos de la ley de evolución en la forma, también tiene un efecto en esa conciencia. Y a eso le llamamos efecto kármico, ético, acción-reacción, justicia, que es todo lo significado que podemos darle a la palabra karma. Durante periodos manvantáricos, estando todo subordinado a karma, no lo expresa ya en el final. Todo subordinado a karma. Esa es la base ética o moral que nosotros vemos en toda la expresión de la vida, de la energía en el universo manifestado. Como este proceso no es siempre perfecto, porque desde los logos cósmicos hasta los logos solares, hasta los logos planetarios, etcétera, todos están aprendiendo a expandir más y más la expresión de la ley. El universo siempre crece, el universo siempre adelanta, el universo siempre va hacia lo más, como si dijéramos, inmenso de expresión de belleza, perfección, ética, todo lo que podamos concebir de bueno, todo lo que podamos concebir de evolutivo, aunque tenga sus ciclos aparentemente involutivos, es decir, aparentemente de densificación, porque esa es parte de la primera parte del aprendizaje, pero todos van a aprender algo y a expandir más su capacidad de expresar esa ley kármica, esa ley de evolución, que son dos palabras de la misma ley, una. Pues todavía se presentan brechas y fallas. Ella lo va a presentar sobre todo en antropogénesis. Y aún con mucha frecuencia, fracasos evidentes. Es decir, en un primer ciclo
algo de esa expresión del plan no puede completarse. Por eso siempre quedan mónadas que tienen que repetir un reino, un nivel del reino, etcétera, que no han completado. Por tanto, ni la hueste colectiva, o sea, en la que llaman demiurgo, ni individualmente ninguno de los poderes que actúan son sujetos adecuados para atribuirles culto u honores divinos. Todos están en un rango de progreso. Aunque sean llamados dioses en determinado nivel, por ejemplo, de la evolución humana, y en determinado esplendor de algunas civilizaciones, son seres que todavía están evolucionando, aunque estén muy por arriba del grueso de esa humanidad que es la que los diviniza. Pero lo importante es que podamos aprender de ellos y que podamos elevarnos hacia ellos, mientras sea un ser individual. Ya ellos no son individuales, todos ellos son colectivos. Solo el siempre ignorado e incognoscible Karana, la causa sin causa. ¿Qué cosa? ¿Por qué lo pone él, que debía decirse más bien ello? Ello siempre ignorado e incognoscible. Es esa seidad, que es la causa sin causa, porque no es un ser. Así que solo esa causa sin causa, solo ese Karana, incognoscible porque no lo puede conocer ningún ser. La única forma de conocerlo es absorbiéndonos en ese ser y ya dejamos de ser seres manifestados. Entramos en esa unidad. Pues es la única causa sin causa de todas las causas. Debiera tener su tabernáculo y altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón, el verdadero centro de nuestro ser, porque ahí es donde nosotros hacemos contacto con nuestro verdadero origen, que está en esa causa sin causa, y la verdadera santidad inmaculada, porque esa no se manifiesta, no se mancha con la manifestación. Y ahí vienen todos estos dogmas después de la religión. Invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual. Esa conciencia, la más interna de cada uno de nuestros seres en su momento de autorrealización como ser humano, es que realizan también eso, pero sin poder penetrar aún a conocerla. Esto es una de las cosas que con la mente nunca podremos abarcar. Quienes le rinden culto deben hacerlo en el silencio. Que nos damos cuenta de este principio, de este karana o causa sin causa, de este ello, aunque sea en un nivel intelectual muy limitado, nada más que podemos reverenciarlo en silencio, en la soledad santificada de sus almas. Y nos da la llamada que nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, esto es del Nuevo Testamento, sino entra en tu cámara interna y cerrada la puerta. Fíjense cómo ella lo enfatiza en negrita. Ora a tu Padre en secreto. Tomado del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Fíjense cómo quedan, ¿cómo se llama? Rastros de oro, aún en las escrituras que han salido a lo exotérico. Nuestro Padre se halla dentro de nosotros en secreto. Por eso hay que cerrar la puerta. Y de la cámara interna ya, nuestro séptimo principio en la cámara interna. Recuerden las moradas de Santa Teresa.
de la percepción de nuestra alma. El reino de los cielos y de Dios se halla dentro de nosotros, dice Jesús, y no fuera. ¿Por qué permanecen los cristianos tan en absoluto ciegos al significado autoevidente de las palabras de sabiduría que se complacen en repetir mecánicamente? Y con nada más que una atención profunda a estos dos fragmentos de los evangelios, cualquier cristiano podría entrar en un estado de, como lo hizo Santa Teresa de Ávila, de profunda santidad, si se adentra dentro de sí mismo y descubre esa, vamos a decir, esa habitación interna, cierra la puerta y se entrega a su realidad. Ay, ahora dónde está, se me ha perdido. Un poquito más abajo. Almas, gracias. No lo encontraba, esos números chiquitos, mijas. Muchas gracias. Haciendo de su espíritu el único mediador entre ellos y el espíritu universal. Solamente el espíritu puede reconocer el espíritu. De sus buenas acciones, los únicos sacerdotes, y de sus intenciones pecaminosas, las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia. Todos nosotros tenemos muchas víctimas que tenemos que sacrificar, pero adentro. Nunca en algo externo, que eso es lo que lleva a todas las supersticiones que vemos en el mundo y a todas las formas inferiores de falsa espiritualidad. El cuarto punto, la materia es eterna. ¿Por qué? Porque la materia es la contrapartida del espíritu. En la seidad los dos son uno. La seidad no es un ser. En los seres podemos identificar nuestra parte espiritual, pero siempre dentro de un centro en nuestra materia, nuestra hasta entre comillas, en la materia que es también universal, en el espacio. Y ella, por tanto, también es eterna o coeterna con el espíritu. Ese lupadi o base física o base más material para que en ella construya sus ideaciones de la mente universal. Ese arquitecto, esa alma del mundo e infinita. Porque esa mente universal también es una expresión universal del espíritu y por tanto es infinito. Por lo tanto, sostienen los esoteristas que no existe en la naturaleza ninguna materia muerta o inorgánica. Una de las 4 ideas básicas también del proemio de la obra original. El quinto punto. El universo ha sido desarrollado de su plan ideal de la ideación, que el logos manifestado muestra y se reabsorbe en la seidad, y el logos manifestado, esta hueste de dianchojánica, toma de ese plan ideal sostenido a través de la eternidad en la inconsciencia de lo que los vedantinos llaman Parabrahman. Ya aquí viene un término filosófico que está en la literatura de los Vedas, de toda la India, pero sobre todo donde queda su expresión más cercana a la enseñanza de los rishis originales de hace 1 millón de años para nuestra quinta raza, es en la escuela Vedanta. Eso no significa de que nuestros maestros, nuestra doctrina esotérica esté restringida a esa escuela. Ninguna de las 6 darshanas
Ellas son el doble triángulo de la manifestación de la primera civilización y de la primera enseñanza, pero la única escuela que tiene todo es la doctrina esotérica de la fraternidad de adeptos. Y está por encima aún de la escuela Vedanta. Y es importante que no perdamos esta brújula. Aunque sea una escuela muy importante, no nos podemos hacer fanáticos de ninguna de las 6 escuelas. Y esa es la limitación de algunas líneas de estudio que llegan a un punto, pero se quedan en una escuela que no es la que nos da acceso a la fraternidad de adeptos. Esto es prácticamente idéntico a las conclusiones de la filosofía occidental más elevada, la de los alemanes del siglo XIX y algunos, como es natural, del XX. Y lo pone entre comillas y pone a uno de los autores que reflejó a Platón, porque en Occidente, sobre todo, en la filosofía griega clásica, Platón, la mente más grande de nuestra humanidad, las ideas innatas, eternas y existentes por sí mismas, de Platón, que es de donde surge toda la doctrina, sobre todo de los arquetipos, reflejada ahora en la literatura filosófica moderna por von Hartmann. No Hartmann, el que fue miembro de la sociedad, conoció a HPV y después, junto con Steiner, formaron lo que se llama la antroposofía. Hacemos la salvedad, este es un apellido, pero von Hartmann es un filósofo anterior. El poder activo, el movimiento perpetuo del gran aliento. El gran aliento es el del espíritu, el aspecto del espíritu de la seidad, y es simbólicamente considerado como movimiento abstracto absoluto, pero en la manifestación es un movimiento perpetuo de ese gran aliento. Despierta al cosmos a la aurora de cada nuevo periodo. Ven, es un aspecto. Cuidado, porque tenemos que tener mucho cuidado con los símbolos de lo absoluto y cómo algo de ese símbolo se expresa en el cosmos con K, es decir, el cosmos que abarca los 7 planos solares y los 7 planos cósmicos a la aurora, es decir, al inicio de cada nuevo periodo, que es un manvantara, poniéndolo en movimiento por medio de las 2 fuerzas contrarias y siendo de este modo causa de que se haga objetivo en el plano de la ilusión. Si no, no se objetivaría nada, quedaría todo en esa misma esencia total, sin posibilidad de una manifestación a través del proceso manvantárico de la ley de evolución, que es la ley de karma, etc. Y por tanto del Maya. En otras palabras, este movimiento dual transfiere el cosmos total, con K, desde el plano del ideal eterno, esa ideación que no tiene que ver con una alternación cíclica, sino la eternidad in toto, en totalidad. Pero desde ese ideal eterno al de la manifestación finita. ¿Por qué se le dice finita? Porque la manifestación siempre tiene una dimensión, un tamaño, de 3 dimensiones más bien. Pero bueno, una expresión manifestada, una dimensión manifestada, y por tanto tiene un tamaño. O que, para decirlo en otras palabras, desde el plano ideal eterno o desde el plano noumenal, causas, el de las causas, al fenomenal, el de los fenómenos, que por tanto van a ser siempre el ciclo del manvantara.
todo se presenta fenoménicamente. Durante un pralaya nada más que queda el noumen. Y está nada más que el plano noumenal en esa causa sin causa eterna. Todo cuanto es, fue y será. Es eternamente hasta las mismas formas innumerables que son finitas y perecederas, tan solo en su aspecto objetivo, pero no, perecedera y finita, no en su forma ideal, donde nada más que está la absolutividad infinita. Han existido como ideas en la eternidad y nos trae la llamada, y ahora vamos a tenerlo que dejar ahí, en esa llamada, continuaremos, no podemos llegar al punto, nos dice esta llamada tercera, el ocultismo enseña que no puede darse forma a ninguna cosa, sea por la naturaleza o por el ser humano, por la mente humana, cuyo ideal no exista ya en el plano subjetivo. Claro, lo eterno tiene todas las posibilidades noumenales como ideación total del universo. Más aún, de que ninguna forma o figura es posible que entre en la conciencia del hombre o se desenvuelva en su imaginación, que no exista en prototipo, en arquetipo, al menos como una aproximación. Es decir, que aquí tenemos en esta llamada otra de los puntos que no podemos nosotros nunca dejar de considerar. Tenemos que dejarlo aquí porque ya se nos hace demasiado tarde y cuando desaparezcan existirán como reflexiones. Es decir, cuando aparecen ya es un reflejo. Y entonces no podemos de ninguna manera tener la absolutividad en nuestra conciencia. Entonces lo dejamos en la 194, acordarme de poner, pues si no vuelvo a poner el disparate, gracias a la hermana que nos dijo. Y vamos a empezar en el primer punto y seguido para coger otra vez el hilo. En otras palabras, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Perdonen las dos interrupciones y mi error al iniciar. Recuerden que también hoy en 2 horas, no, en hora y media, tenemos ¿cómo se llama? La oración de sanación que se está dedicando por la OTS de México y que siempre participamos con mucho gusto para aliviar un poco del karma tan horrible que está todavía pasando la humanidad. ¿No hay preguntas? Hermano, sí, yo tengo alguna. Dime, Ángela. En el proemio y en otro dice ella que en el catecismo Censar dice que ¿qué es lo que fue y será? Dice que es el espacio. Es, fue y será el espacio. Entonces de eso era lo que estaba hablando ahí cuando dice que el espacio es eterno porque allí está todo lo que sea impercedero o no. A ver, no noté todo lo que estaba allí, pero la finita o impercederas están allí en el espacio. Entonces el espacio también hace parte de la eternidad junto con la seidad. Correcto. Es la seidad misma también el espacio. Ahí están unidos el aspecto conciencia o que se manifiesta como conciencia, como ustedes ven, reflejo de reflejo de reflejo, porque ya no puede manifestarse en el nivel absoluto y se expresa en ese espacio
en movimientos aparentemente relativos, es decir, mayábicos, que lo diferencian y hacen aparecer también las aparentes separaciones. Cómo separa también aparentemente lo eterno en 3 tiempos, pero la realidad es la duración. Y la duración no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, porque el concepto de lo eterno no es un tiempo presente que no termina y que no se le puede ver el origen de su pasado. Eso es una concepción de cómo contemplar un presente más amplio que el momento presente de nuestra actual conciencia. E indudablemente que en la manifestación, la conciencia superhumana de adeptos de algunos de estos grandes ya jerarquía, tienen que ser más, pueden contemplar un presente más amplio, pero mientras están manifestados, la duración no es como igual que la realidad total, no es, vamos a decir, ni imaginable ni contemplable. Es nada más que lo que es duración. Y va por encima de los 3 tiempos en una unidad tan inconcebible e inefable como la unidad misma. Sí, porque anoche precisamente leyendo algo de eso, yo pensé, bueno, el espacio es eterno, como eterna la seidad, pero dije, ay, qué locura, o sea, dejé, pero ahora lo veo allí. Y entonces se me ocurrió la pregunta. Gracias, hermano. Ya me has No, por sacado nada. cierta cosa. ¿Algo más? Bueno, hermanos de España, sobre todo, les deseamos muy buenas noches. Muchas Y que hoy gracias. puedan acostarse un poquitico más temprano. Tengan bendiciones toda la semana. Y nos Gracias. veremos. Buenas noches. Gracias, Emilce. Gracias, Adiós. Melanie. Gracias, Gracias, Gaspar. Juan. Muchas Gaspar, gracias.